Te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de llegar a este momento del culto, un momento en el que ahora queremos que tú nos hables a través de la Escritura. Permíteme a mí ser solamente un instrumento útil en tus manos para la iglesia. Gracias en el nombre de Jesús por este privilegio. Amén. Pues estamos a unas horas de concluir el año 2025 e iniciar el nuevo año 2026. Y hemos escuchado en esta noche testimonio de diferentes personas que muchas de ellas refirieron vivir momentos difíciles. Sin embargo, también nos han expresado en esta noche cómo han visto en su vida la mano poderosa de Dios, Dios Todopoderoso. Y hoy queremos concluir este año, hermanos, también meditando en la palabra de Dios. Hemos estado revisando a varios profetas, desde profetas menores pasando por profetas mayores. En diciembre nos enfocamos mucho en las profecías que hablan del Señor Jesucristo, pero ahora queremos hablar de uno de los últimos profetas. El último es Malaquías, pero poco antes está el profeta Zacarías. El profeta Zacarías, desde su nombre, ya tiene una cierta característica que ya nos dice cosas. La palabra Zacarías significa el Señor se ha acordado. El Señor se ha acordado. Y aquí ya incluye cierta información, porque hay testimonio, y estoy seguro que los que no pasamos también lo sabemos. En este año 2025, el Señor se ha acordado de nosotros. Zacarías, hermanos, pertenece a una familia de sacerdotes. Pero a estos sacerdotes le toca vivir un momento ya un poquito diferente. Hemos hablado bastante acerca de la invasión de Babilonia, Nabucodonosor, cómo destruyeron el templo, cómo fueron exiliados, deportados a las ciudades de Babilonia. Pero ahora Zacarías, este sacerdote, resulta que le toca vivir al siguiente imperio, el imperio persa, en donde el rey Ciro, el primer rey persa que se refiere a la escritura, pues le baja mucho a la cuestión de las presiones que metía sobre el pueblo. Y hay otro rey, que ahora es el que le toca vivir a Zacarías, el rey Darío. Así lo expresa ahí en Zacarías capítulo 1, versículo 1, que si lo vemos nos da esa información. Dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Aquí es donde está entonces toda esa información. Está en el 2º año de rey Darío. Pero además, ¿qué pasa durante este periodo de rey Darío? El pueblo de Israel, recordemos que está cautivo. Desde que llegaron los babilonios se los llevaron, y se llevaron a los ricos, a los sacerdotes, a los poderosos, lo decíamos el domingo pasado. Dejaron en el pueblo, en la ciudad, a los más pobres. Pero cuando llega Darío, de hecho un poquito antes, desde Ciro, cuando uno revisa la escritura, se encuentra con los libros de Esdras y Nehemías. Y entonces con estos dos personajes se narra cómo le dicen al rey, dame permiso de regresar a mi ciudad y reconstruirla. Dame permiso de regresar al templo y reconstruirlo. La historia que nos cuenta Esdras y Nehemías no es sencilla. No es que llegan y se ponen a construir y la construcción sale en un año, no. Es un momento complicado. Así que Zacarías aborda este periodo cuando el pueblo que estaba cautivo desde el imperio babilónico, ahora se les permite regresar a la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para que reconstruyan el templo. Y van a reconstruir los muros también que protegían a la ciudad. De hecho, ya hablamos, bueno, no me tocó a mí hablar sobre este periodo, pero si buscamos en YouTube la predicación que tuvo nuestro hermano Elías Beninú hace unos meses, él habló del profeta Ageo. Ageo narra también esta situación. Son contemporáneos, Zacarías y Ageo.
Así, hermanos, Jerusalén, en ese momento de estos dos profetas, está siendo reconstruida. El templo está siendo reconstruido, pero hay serios problemas de por medio. No está siendo sencillo. Había enemigos que les boicoteaban la construcción. Eso, hermanos, impacta muy fuerte en las personas que están tratando de reconstruir. Sí, estoy seguro, hermanos, que a muchos nos ha pasado. Ay, quiero hacer arreglos en mi casa. Sí, ve a la alcaldía a hacer el trámite. Creo que hay personas aquí que construyeron su casa y nunca llegó el trámite resuelto, ¿no? Hemos tratado de hacer aquí cosas. Platicábamos hace unos días de el coro, queríamos que cantara aquí afuera en la calle. Pedimos permiso a la alcaldía. No respondieron. Bueno, la forma en la que respondieron no fue positiva, porque nos mandaron con una persona que dijo no. Entonces, sí se desanima uno ante ese tipo de cosas. Entonces, están reconstruyendo el templo, están reconstruyendo los muros, y resulta de que hay oposición. Les ponen peros. Eso los lleva a que Zacarías y Ageo narran un momento de desánimo por esa oposición. Y es ahí donde entra el mensaje del profeta Zacarías para ese pueblo. De hecho, cuando revisamos del capítulo 1 al 8, es una exhortación constante el que reconstruyan el templo. Síganle, no lo dejen. Vean por favor Zacarías 1, versos 16 y 17. Zacarías 1, versos 16 y 17 es esta invitación. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. No se desanimen, sigan adelante. Jerusalén es importante para Dios. Capítulo 2, versículos 1 al 5. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. A pesar de la oposición, a pesar de que no los dejan reconstruir su muro, ¿qué les está diciendo Dios? Yo seré para ella muro de fuego en derredor. Vamos, anímense. Esas son las primeras invitaciones que da el profeta Zacarías. Último, capítulo 2, versículos 8 al 12. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Hermanos, qué hermoso mensaje central en los primeros 8 capítulos de Zacarías, porque es una constante lo que se va a estar narrando en estos 8 capítulos. Un mensaje de esperanza para el pueblo que estaba en desánimo, pero también es un mensaje de esperanza para usted y para mí en esta noche, porque esa promesa se extiende a la iglesia actual. Dios, imagínese, nos está diciendo: no te preocupes, yo te quiero como a la niña de nuestros ojos. Creo que sí sabemos
todo lo que se refiere. ¿Cuál es la niña, verdad? La bolita negra que está en nuestro ojo, que hoy le llamamos pupila. Así nos quiere Dios. Dios te quiere como a la niña de nuestros ojos. Le está diciendo Dios al pueblo en ese momento y nos lo está diciendo a nosotros en esta noche. Dios quiere que en el pueblo haya abundancia de bien y que haya consuelo en tiempos de angustia, de desánimo. Dios hablándote y diciéndote, yo estoy contigo. Sigue adelante. Pero es que, pastor, nos estamos enfrentando a este problema. No te preocupes, sigue adelante. Dios está en medio de su iglesia. Así como en aquel tiempo estaba en medio del pueblo, pero está en el exilio, ahí está Dios. Así está con nosotros como iglesia. Dios está en medio de las familias. Es que, pastor, el problema que estoy pasando con mis seres queridos, con mis familiares, Dios está contigo, en medio de ti. Y Dios está dentro de ti. Decíamos el domingo pasado, el Espíritu Santo vive dentro de ti. En medio de cada creyente está Dios. Por eso el profeta nos invita en estos pasajes que leíamos y le dice al pueblo de ese entonces, canta, alégrate. Por eso hemos escuchado con atención y nos alegramos cuando dice el hermano Mauro en su voz, cuán grande amor es del Señor, que no puedo comprender cuánto me has amado a mí. Por eso nosotros nos unimos, porque dice el escritor sagrado, dice Zacarías, canten y alégrate. ¿Por qué? Porque tuviste un año 2025 en el que Dios estuvo contigo. ¿Pruebas? Escuchamos pruebas ahorita, escuchamos testimonios. Por eso canta, alégrate, porque tendrás un año 2026 donde, ¿qué crees? Dios va a seguir acompañándote, porque lo decía una de nuestras hermanas, Dios es fiel. Nosotros de repente fallamos, de repente nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a cometer errores, pero nos decía la hermana, Dios se mantiene fiel. Nos acompaña en todo momento. Pero siguiendo con el profeta Zacarías, con más mensajes que tiene este profeta para nosotros, hay una segunda parte del capítulo 9 en adelante, es una segunda sección del libro. Ahora el libro va a apuntar mucho hacia las cuestiones, le llamamos escatológicas, es decir, hacia el futuro. Los primeros 8 capítulos fueron al momento. Estás teniendo problemas para reconstruir, anímate y ponte a construir. Pero ya cuando vemos del capítulo 9 en adelante, el profeta Zacarías habla del futuro. Incluso se hacen varias referencias a que va a haber un Mesías. Es un libro que utilizamos mucho para hablar del Mesías. De hecho, los evangelistas lo utilizan, porque cuando conocían tan bien al profeta Zacarías, que cuando escuchan la historia del Señor Jesucristo, de gritito les viene a la mente, se cumplió lo que decía Zacarías. Es conocido por muchos de nosotros, por ejemplo, Zacarías 9:9. Si lo tienen por ahí abierto. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús cumple esa profecía. Y hacemos referencia a esta profecía de manera continua en Semana Santa, porque es cuando recordamos que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, como lo escribe aquí, Salvador, justo, humilde y cabalgando sobre un asno. Es decir, los capítulos en adelante apuntan al Señor Jesucristo. Otro pasaje que utilizamos, Zacarías 11, versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿cuántas? 30 piezas de plata. Asociamos perfectamente esa profecía, ¿verdad? ¿Cuánto le ofrecieron a Judas? 30 piezas de plata. Apunta
al Señor Jesucristo. Y entonces llegamos al capítulo 12, que es el que leímos, hermanos. Y este capítulo inicia recordándole al pueblo de Israel y recordándonos a nosotros como iglesia, acuérdate que Dios es soberano. Dice el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Hermanos, Dios es el creador de todo. Dios es el dueño de todo. En el año 2025 Dios nos permitió recordar que Él es el creador del mundo. Que Él es el creador de todo lo que existe. Apenas los que me siguen en Facebook compartía un video interesante de cuántos millones de años tiene el universo. Desde la ciencia, ¿no? Y dice que son 4.500 millones de años y cuánto tiempo ha pasado y que las nebulosas y hay tantas cosas tan bonitas que nos permite conocer la ciencia. Pero decía el narrador, por ejemplo, el origen de la vida, dice, es uno de los grandes misterios que la ciencia no ha podido, no, ni podrá. Solamente Dios es el creador de todo. Narra cómo en el Big Bang y que todo surgió de una partícula, pero no se atreve la ciencia a decirnos todavía de dónde salió esa partícula, si es que fue así. No lo sabemos. Cuando lleguemos con el Señor le preguntamos cómo le hizo. Mientras tanto, hermanos, 2025 nos permite recordar que Él es el creador del mundo, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Él es nuestro Dios, el Dios en el que creemos. Él es nuestro creador. Y vean qué hermoso lo describe Zacarías. Forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Quién puso el alma en ti? Nos damos cuenta de la maravilla que es la biología, hermanos. Y perdón, saben que es mi carrera inicial. El entender el momento en el que el espermatozoide y el óvulo se juntan es impresionante. Biológicamente es maravilloso. ¿Y el alma? Dios forma el espíritu dentro del hombre. Dios puso un espíritu. Qué hermoso, hermanos. Que desde el vientre materno ya tenemos un espíritu. Dios es quien ha cuidado de esa alma que puso dentro de ese cuerpo. Dios ha cuidado tu alma, hermano. ¿De cuántos años tienes? ¿24 años? ¿Cuántos años tienes? ¿30? ¿Cuántos años tienes? ¿60 años? Dios ha cuidado esa alma que puso en ese cuerpo. Sé que varios de nosotros, hermanos, hemos pasado por enfermedades. O algunos de nuestros familiares son los que están pasando momentos difíciles de enfermedad. Hoy estamos orando, hermanos, porque hay varias personas de la iglesia que están pasando por enfermedad. Pero les podemos decir, hermano, Dios es el creador. Dios te va a fortalecer. Te está fortaleciendo tu espíritu aún en medio de que el cuerpo está debilitado, está pasando por tos, está pasando por temperatura, está pasando por cirugías. Tu alma la puede fortalecer porque Él es el que la puso, Él es el que la creó. Él es el que te va a ayudar ante la enfermedad. Y esa es la segunda enseñanza en esta noche, hermanos. No olvides el Dios en el que crees. Es creador y es tu creador y quien te puso el alma dentro de tu cuerpo. Ahora bien, regresamos a la narración de Zacarías capítulo 12. Regresamos a Jerusalén. Sabemos, porque ya lo hemos comentado en otros momentos, Jerusalén sufrió momentos difíciles. Pero ahora que se le permite reconstruir su ciudad, reconstruir sus muros, reconstruir su templo, sigue pasando tiempos difíciles. Pero ¿qué es lo que les dice Dios a ese pueblo que está desanimado? Vean versículos 2 en adelante. Voy a dar lectura de corrido. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa
que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Hermanos, mientras leía este pasaje, pensaba en él, meditaba en él. En este pasaje está escribiendo cómo Dios reconoce, sí es cierto, la vida en Jerusalén no ha sido una vida sencilla. Sí, yo sé que hay pueblos que te han amenazado, yo sé que hay pueblos que te han afectado, yo sé que has pasado por momentos enormemente difíciles, pero también le está diciendo en este pasaje a la ciudad de Jerusalén, a sus habitantes, le está diciendo, ¿qué crees? Todos aquellos pueblos que te hicieron daño van a pagar su afrenta. Dios se va a encargar de eso. No te corresponde a ti. Es Dios. Por eso qué hermosa frase cuando dice, mía es la venganza. Dice el pastor Marcos, no, ¿verdad? Mía es la venganza, dice el Señor. Y va a pagar. Pastores que me asaltaron. Pastores que me duele lo que están haciendo allá en Gaza. Pastores que me duele lo que está haciendo tal director, tal persona. Dios le dice a su pueblo, todos aquellos que hicieron daño a mi iglesia pagarán esa afrenta. Por eso mientras meditaba en este pasaje, en todas estas escritura que tenía Zacarías, me venía a la mente un himno. Para eso sirven los himnos, para memorizar, para fortalecernos en momentos de meditación. Me venía a la mente el himno 366 porque dice el himnólogo, en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor. Así es como debemos vivir. Aun cuando hay problemas allá afuera, aun cuando tengo problemas en mi familia, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas económicos, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti. Dice la segunda estrofa de este himno, si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Es lo que le está diciendo Zacarías al pueblo. ¿Te hicieron daño? Yo me encargo. Levántate, construye, sirve al Señor. Tercera enseñanza esta noche, hermana, previa al inicio del 2026. Confía en esta promesa del Señor. Cuando le dice Zacarías en el versículo 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerzas los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Te va a dar fuerza. Te va a dar
fuerza, Él es el que te va a sostener. Llego así al último versículo que quisiera que meditáramos, o los últimos versículos que quisiera que meditáramos en esta noche, que son del 10 al 14. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adullam en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Hermanos, aquí podemos ver esa soberanía de Dios, esa iniciativa de Dios. Este año Dios nos mostró a todos nosotros que por encima de todo y por encima de todos está Dios. Él es el que inició todo y Él es el fin de todo. Por eso es que Dios le dice a su pueblo: yo soy el que voy a derramar espíritu de gracia y de oración. Así es, hermanos, nosotros estamos impedidos, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a no querer saber nada de Dios. Decía nuestro hermano Daniel, de repente nos gana el deseo de, ay no, yo puedo adorar a Dios en donde sea y no es necesario ir al templo. Es una reacción natural, pecaminosa. ¿No quieres estar con la iglesia? ¿No quieres convivir con el cuerpo de Cristo? Cuidado con ese tipo de cosas. Pero por eso es que Dios le dice a su pueblo: tú no vas a poder. Tú solito no puedes. Tiene que empezar todo por mí. Yo voy a ser el que voy a derramar espíritu de gracia y yo voy a ser el que voy a derramar espíritu de oración en mi pueblo. Y es a través del Mesías. El Mesías que es referido aquí, si ustedes se fijaron cuando dice que será traspasado, se está refiriendo a Jesús. Un pasaje que también recordamos en el Nuevo Testamento cuando lo atraviesan con una lanza. Este Mesías está en esta promesa. Él es el que va a ser traspasado. Y vean lo que dice, que es Dios mismo. Dios mismo va a ser traspasado, es decir, Jesús es Dios. Y es a través de Él, de este Mesías traspasado, que va a llegar ese momento de gracia y de oración para su pueblo. Por eso, cuando recordamos a aquel que fue traspasado, la reacción del pueblo es llorar. Si ustedes se fijaron, todas las descripción posterior es un lloradero, y que de Simei, que de Megiddo y de todas las tribus que menciona, es un lloradero. Pero hermanos, el recordar a que traspasaron a Dios por amor que tuvo a su pueblo, es un llanto no de decepción, sino que nos está invitando a que lloremos, porque es un amor tan grande que Dios, dice Filipenses, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló y vino a nacer en un pesebre, en un pueblito perdido, el menos importante de todos los pueblos, que era ya Belén. Y fue tan grande su amor de este Jesucristo que fue traspasado, que murió en una cruz. Lo escupieron, lo golpearon, lo traspasaron. En aquel día habrá llanto, hermanos. Cuando usted conoce al Señor Jesucristo y entiende su amor que tuvo Jesús por usted, llora. Pero no un llorar de desesperanza, sino es un llanto de arrepentimiento. El que debería haber sido traspasado era yo.
no Jesús. Él era sin pecado. Yo sí soy pecador. Por eso Zacarías dice, y habrá llanto, como el que hubo en Simeí, en la tribu tal, en tal tribu, y se la pasa diciendo a todos los que lloraron. Todo esto, hermano, no es cuando las personas quieran, sino en los tiempos que Dios ha establecido. Cuando Dios estableció derramar su espíritu de gracia y de oración. La gracia, hermanos, no es una iniciativa del ser humano. Es Dios el que da la gracia. La oración, hermanos, tampoco es iniciativa del ser humano. En verdad, hermanos, qué difícil para muchas personas reunirse los jueves a las 8:30. ¿Ya cuánto dura, pastor? No, sí dura hasta las 9:30, a veces depende de la cantidad de gente. No es muy tarde. Pastor, no hay manera de que cortemos las oraciones de intercesión. Es que luego se tarda 40 minutos en la oración de intercesión, pastor. La oración tampoco es iniciativa humana, porque si por nosotros fuera, diríamos alimentos recibidos manda más. Y ya, ahí termina la oración. Por eso dice, yo soy el que voy a derramar espíritu de gracia y espíritu de oración. ¿Qué haríamos como seres humanos, hermanos? Huiríamos, nos esconderíamos. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando cayeron en pecado? Se escondieron, ¿no? De la presencia de Dios. No quiero saber nada de Dios. Pero si usted, hermano, ha estado este año en esta iglesia, si usted ha estado buscando a Dios, tenga la plena certeza, Dios va a poner de su gracia en usted y va a poner ese deseo de oración, porque es iniciativa de Dios. Y Dios no te va a soltar en este 2026. Aun cuando haya momentos difíciles, porque los va a haber en 2026, sí, muy seguramente. Aun cuando haya momentos en que usted no sabe qué va a vivir. ¿Qué cree? Dios sí sabe. Y le va a dar espíritu de gracia y espíritu de oración. Así que confía en Dios. Confía en su gracia, confía en ese espíritu que Dios está poniendo en su corazón. Llore, pero llore de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es fruto de esa gracia. Si usted no ha conocido o ha reconocido ese amor de Dios que le tuvo al ser traspasado, tal vez sea momento de que llore y se arrepienta, porque el que debía estar colgado en la cruz era yo. La oración, hermanos, es el resultado de haber recibido esa gracia. Por mí no llegaría, pero Él es el que me mueve a estar en oración. Por eso, hermanos, concluyo este año que iniciamos, hágalo pensando en las palabras de Zacarías. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén y sobre la iglesia Getsemaní espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorará la iglesia Getsemaní, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Que este año, hermanos, mire a Dios, mire a Cristo a quien traspasaron, mire al Espíritu Santo quien le santifica y que le lleve a llorar, pero en gratitud por el amor que Dios le tiene, le tuvo y le tendrá.